La pregunta es tan antigua como nuestras sociedades mismas. ¿Quién debe gobernar? ¿Cómo debe gobernar? ¿Qué tipo de forma de gobierno es la más eficiente para un país, para un pueblo? ¿Debe ser una sola persona, una monarquía? ¿Debe ser un grupo de personas, una aristocracia? ¿Debe ser todas las personas votando, una democracia? Nuestro tiempo presente se ha decantado por esta última forma, pero es muy distinta de aquella originaria hace 2500 años que empezó a latir en la Grecia antigua. Sin embargo, el tema nos persigue, el tema es de recurrente discusión, la historia y la teoría de las formas de gobiernos. Hoy nos vamos a dedicar con fruición a revisar un texto que nos plantea justamente esa duda que no ha sido superada convenientemente y que cada generación y cada época debe replantearse de mejor manera. Hoy en día tenemos democracias parlamentarias, democracias presidenciales, monarquías constitucionales. En fin, hay un menú de posibilidades en los cuales cada uno dice que puede representar la voluntad del colectivo de más o mejor manera. Vamos a revisar eso, por supuesto, contando con su venia y con su audiencia. Adelante. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy tenemos un texto que va a ser muy sencillo de reseñar, muy sencillo de discutir, porque no tiene pérdida y es un texto que nos ha acompañado desde épocas estudiantiles durante muchísimo tiempo, además luego como lectura recurrente, porque no es un libro que se lee, sino que se relee también muchas veces, y luego en la etapa profesional me ha tocado discutir de esto en cursos, en materia didáctica, en fin, lo presento ya sin mucha discusión porque nos va a dar enorme cantidad de arbotantes y temas para discutir, y es este texto, fíjense ustedes. Ahí está. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Lo hace el profesor ya fallecido Norberto Bobbio, un sujeto que nos va a dar mucho que discutir, mucho que pensar. Esta es la edición antigua del Fondo de Cultura Económica. Entiendo que lo han reeditado. Esta colección era la de Política y Derecho. No podía estar mejor ubicado el profesor Bobbio acá. Perdonen ustedes. No podía estar mejor ubicado porque realmente esos son los dos vértices en donde mejor se desempeñó la teoría política y el derecho, donde dejó en ambos campos libros y obra muy interesantes. Lo cierto es que aquí vamos a hablar muchas cosas diversas. Lo primero, el personaje, Norberto Bobbio. Si a alguien es fácil hablar, si a alguien es fácil discutir, es el profesor Bobbio. Bobbio pertenece a esos sujetos en la academia que son realmente un lujo. Son pocos para conseguir, sobre todo en la academia contemporánea, son difíciles de conseguir. Es esa especie de sujeto con una cultura vastísima. Italia ha dado varios, además, él no está solo. Están sujetos como él, sujetos como Humberto Eco, Roberto Calazo, ¿sí? Son sujetos que uno dice, bueno, estas personas parece que anduviesen con la biblioteca entera en la cabeza porque además tienen una erudición que es abismal. Y eso es algo que se extraña mucho, sobre todo en la academia contemporánea, donde están estos sujetos que escriben una cantidad de artículos académicos y se citan a sí mismos permanentemente, pero cuya profundidad, más allá de aquello que tratan de dilucidar, es bastante lamentable muchas veces. Uno los escucha hablando en lo que no es exactamente lo que acaban de investigar y ya pues pierde la profundidad aquella que trataban de demostrar. Bobbio no. Bobbio es un sujeto que es poliédrico y repetimos, lo citamos junto con gente como Humberto Eco, gente así, porque son ese tipo de personas que incluso muchos lo llaman il profesores, son sujetos que tienen un auctoritas dentro de la academia por la cantidad de conocimiento que manejan. Bobbio además, este Bobbio que vamos a ver acá es a mi juicio el mejor de todos, es el Bobbio profesor. Esto que ustedes están viendo acá tiene una cosa muy particular, que es una cosa que en nuestro idioma poco se da y que debería darse con más recurrencia, y son las notas de las clases que se han dado. Si ustedes ven este libro con más detenimiento, notarán lo que nos muestra en la primera parte. Fíjense acá, dice así: la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, el año académico en 1975-76. Eso me va a dar también a mi pie para discutir otro punto, que son el tema de las clases. El tema, la universidad contemporánea tiene raíces medievales, como todo el mundo lo sabe. Y una de las formas de catalogar esto de una mejor manera
son las dos grandes vertientes en que se ha impartido la enseñanza. La enseñanza que se da en las universidades medievales, piense usted en las antiguas. Está la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Heidelberg, ese tipo de cosas, Oxford, esas grandes. Vienen en dos grandes vertientes, lo que se llamaba la lectio y luego lo que va a llamarse la disputatio. Empieza la lectio ¿qué era? Hoy en día, por ahí, de ahí viene la palabra que usted ve en las universidades inglesas o norteamericanas, lecturer, es decir, aquella persona que lee. La lección medieval, en alemán se le llama Vorlesung, que es incluso aún más específica como palabra, porque el verbo vorlesen en alemán no significa solamente leer, sino significa leer en voz alta a otras personas, ¿no? Entonces usted es alguien que está leyendo. ¿Y esto porque en la Edad Media el profesor se paraba a leer un texto, usualmente de las escrituras? Recuerde que había gran parte de la teología inmiscuida en todo esto. Puede ser un texto de las escrituras, un texto de Aristóteles, que también era muy bienvenido en esa época, y luego probablemente alguna glosa, algún comentario. Ese tipo de enseñanza pergreñó durante mucho tiempo la forma en que se impartía el conocimiento. Luego empezó lentamente a surgir la llamada el disputatio. El disputatio era ya algo que se daba con menos cantidad de personas, usualmente la clase magistral, que sería el Vorlesung o la lectio, como la quiera llamar, implicaba mucha gente que estaba ahí para escuchar. No se participaba mucho, usted escuchaba y bueno, de alguna manera tomaba notas, etcétera. Y entonces ese profesor impartía pues una cantidad de ideas. Luego viene el disputatio, que es lo que nosotros hoy conocemos como el seminario, es decir, donde hay muchas menos personas y el profesor ya tiene un poco más de flexibilidad, puede intervenir la serie de los alumnos, las personas pueden intervenir, participar. Esto sufre un gran quiebre en el siglo XIX y esto lo sufre de parte de Guillermo de Humboldt y el nacimiento de la universidad en Berlín. ¿Por qué lo digo? Porque la revolución prusiana del conocimiento implicó, a partir de cuando Napoleón gana la batalla de Jena y los franceses ocupan gran parte del territorio, los alemanes, sobre todo los prusianos, empezaron a replantearse el nuevo sujeto que tenía que surgir para el nuevo Estado que se planteaba. Y uno de los vértices importantísimos, y eso lo dijo no solamente Humboldt, lo dijo antes que él Fichte, el filósofo y otra cantidad de personas, es que había que empezar a replantear el fenómeno educativo como un fenómeno ligado al Estado. Es una cosa más o menos compleja, pero que tiene diversos tintes que nos aluden hasta hoy en día. Humboldt empieza a plantear en la Universidad de Berlín, 1810 aproximadamente, piense usted, los discursos de Fichte, 1808, 1809, fue la fundación de la Universidad Prusiana en Berlín, 1810, empieza ya a darse un giro a esa especie de dicotomía que hablábamos, al Vorlesung y al Seminar, hablándolo en términos de alemán. Entonces ya empieza Humboldt a introducir que el profesor podía manifestar parte de su investigación dentro del Vorlesung. Es decir, podía, si es un sujeto que estaba muy versado en una materia, podía enriquecer lo que estaba leyendo con los resultados de su propia investigación. Eso ya empieza a darse de una manera estructurada. Probablemente antes algunos lo habrían hecho. No quiere decir que este sujeto inventó la rueda, pero sí que ya lo implicaba dentro de la estructura universitaria. Luego viene también la idea de la formación del individuo. Eso se empieza a dar a partir de la educación prusiana, desde la escuela primaria hasta la universidad. Y luego, una cosa que hoy nos parece evidente, pero que en su momento era un gran giro, que era la libertad de cátedra. Y todas esas cosas empezaron a darse allí. Entonces, el Vorlesung o la clase magistral empezó a tomar un cuerpo y una independencia estructural particular, de tal manera que los profesores tenían dentro de sus deberes académicos que dar una serie de clases magistrales durante el semestre y de seminarios. Eran cosas aparte. En el seminario los estudiantes, les repito, participaban ya más activamente. Leían los textos, discutían, contradecían, apoyaban, etc. El Vorlesung, la clase magistral, empezó a tomar mucho cuerpo. Esto que nos presenta Bobbio acá son las notas de sus clases. Y esto es algo que viene desde la Grecia antigua, lo que conocemos de Aristóteles. Casi todo son las notas de sus estudiantes. Buena parte de lo que escribió Aristóteles, si no todo, se ha perdido. Mucho de lo que queda son las notas. Muchos de los cursos de Hegel, por allí están también las clases de las lecciones que se dieron. Esto lo digo porque tengo en mis manos otro texto que nos aleja
refleja un poco, pero que ejemplifica este tema de la clase magistral. Fíjense ustedes, tengo aquí, y esto es muy clásico en Alemania publicarlo. Aquí hay un profesor del cual yo particularmente soy un lector agradecido, es el profesor Wolfgang Schadewald, ya fallecido. Estos son unas lecciones magistrales, son en 4 tomos. Si ustedes ven allí, ve Wolfgang Schadewald, el nombre del sujeto, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Eso sería el comienzo de la filosofía con los griegos, los presocráticos y sus presuposiciones o sus presupuestos de ideas. Ven ahí, Tübingen Vorlesungen, eso quiere decir las clases magistrales dadas en la Universidad de Tübingen, banda 1 o tomo 1, son 4 tomos en total. Entonces, lo que se hace acá con Bobbio es exactamente así, y si ustedes se fijan, el Fondo de Cultura ha editado también esto para otra gente. Por ejemplo, un muy conocido, el caso de Michel Foucault. Foucault daba clases por allí en Francia, y eso tanto las notas de él, como seguramente se editó luego un poco mejor y tal, él mismo lo haría, y entonces se publican y uno puede entender dentro de la dinámica pedagógica muchas cosas que el libro, por su ortodoxia o a veces por esa especie de forma que tiene el texto escrito, que es un poco más pesada. Acá, por ser texto hablado, a veces goza de una didáctica fluida, de una didáctica amable. Y en el caso de Bobbio eso se hace notorio. Este libro es precisamente las notas de un año académico. Ahora, yo les decía que este texto es fácil de reseñar porque este texto no tiene pérdida. A veces hay libros que uno recomienda un pedacito, otro no. Mire, este libro es breve, no es grueso, y este libro vale absolutamente completo leérselo y releérselo muchas veces. Primero, que se hace muy fácil, y segundo, que es una delicia, porque Bobbio es un sujeto, repito, no es un especialista, es mucho más que eso, es un generalista especializado. Entonces es realmente un gusto repasar las notas y la forma como este sujeto se maneja con tanta soltura. Voy a darle cabida primero que todo al índice. A pie de página, no les había dicho las cotas de vida de Norberto Bobbio. Él nace en 1909, muere en el año 2004, una vida larga, provecta. Vivió y nació en Torino. Torino es un piemontés, es un sujeto que viene de la Italia del Norte, es un sujeto que además vivió un siglo XX casi completo. Eso implicó las enormes turbulencias que tuvo. Dejó una obra muy reconocida. Yo tengo de él acá dando vuelta en la biblioteca. Hay varios textos. He tenido más de los que tengo actualmente. Muchos son muy famosos, unos más superficiales que otros muy profundos. Hay un texto que se llama Derecha e Izquierda que lo hizo muy famoso. Luego está un texto sobre la teoría general del derecho, que ha tenido mucha glosa, mucha tinta corrida sobre él. La teoría de la política también escribió. Escribió diversos temas que son realmente interesantes sobre la sociedad, sobre el Estado. Sus vertientes casi siempre son la teoría política, las ideas políticas, todo ese mundo, un poco parecido a Isaiah Berlin, pero con más impronta del parte del derecho, que es su otra gran vertiente. Y allí uno puede ver lo que serían sus ángeles guardianes o sus maestros ductores en cada uno de los campos. En filosofía del derecho, él es un sujeto muy aunado a la escuela de Kelsen, a los austríacos del derecho positivista. Usted lo puede encontrar como un lector siempre agradecido, siempre honrando la memoria de esos sujetos de los cuales él aprendió, así como nosotros agradecemos la suya por haber aprendido mucho de él. Y en el caso de la filosofía, usted puede ver que sus ángeles tutelares son siempre Aristóteles, está Jean-Baptiste Vico, está Montesquieu y está Hegel. Sobre todo Hegel, uno puede sentir que tiene una impronta grande sobre Bobbio y es un lector profundo de la materia y además una persona que tiene esa capacidad de leer ideas complejas y presentarlas con una facilidad y una didáctica muy amable para todos nosotros. Paso a leerles el índice, que es lo que me parece que ya ilustra este curso, que es exactamente eso, el resumen de un curso. Fíjense, lo pongo en pantalla, dice aquí índice. Dice prólogo, bueno, introducción, luego dice una célebre discusión. Ese capítulo 1, él introduce el tema de las ideas políticas, no llevándonos a los autores que usted probablemente ya conoce, Platón, Aristóteles, no, él se va directamente a Heródoto, al libro 3, cuando 3 personas se reúnen allí y discuten sobre el tema del planteamiento de la forma de gobierno. Imagínense ustedes, los griegos ya están hablando de esto en 6 siglos antes de Cristo. Cosa interesante y de la manera tan profunda como lo hacen, y espero poder leérselas. Entonces ya empieza el libro 3 de Heródoto, empieza ahí la discusión. Luego viene Platón, que por supuesto tiene 3 grandes obras. Piense usted en la Politeia, algunos lo conocen como República. Luego está el Político y luego están las leyes, además de otras menciones del fenómeno ético-político que está dispersa en la obra.
pero esos son los tres grandes arbotantes. Luego Aristóteles, por supuesto, lo tenemos con su texto sobre la política y un texto que se le atribuye a él, que es la Constitución de Atenas, en fin, todo eso. Luego viene Polibio, sumamente interesante este sujeto, que es menos conocido, pero que es quien nos da por primera vez la noción positiva del hecho democrático, ya le quita el remoquete negativo o esa percepción despectiva que tuvo en la antigua Grecia. Polibio, que es un sujeto ya que vive en Roma, que es un griego romano, empieza ya con una perspectiva distinta y ve a la democracia como algo bueno, y lo malo lo llamaría oclocracia, término que no tuvo mucho desarrollo feliz luego, pero existió. Oclos significa muchedumbre, plebe, algo así. Intermedio. Esos intermedios, el libro tiene 3, son un lujo. Son quizás mejores que los capítulos. Uno no puede, es que no se pierde un párrafo acá. Todo está engranado de tal manera que usted lo que hace es aprovechar. Los intermedios son fantásticos. Luego viene, por supuesto, Maquiavelo, Bodino, Jean Bodin, y Hobbes, Vico, Montesquieu. El intermedio sobre el despotismo, que es fantástico allí, pasa directamente a Hegel, y usted se puede dar cuenta por la extensión de los capítulos, el cierto favoritismo que él pueda tener. Pues los capítulos de Vico, los capítulos de Hegel, el sujeto se maneja a pluma alzada y lo hace con una soltura impresionante. Marx, y luego intermedio sobre la idea de dictadura. Y allí concluye el libro con unas notas finales. Ese es el texto. Como les decía, este es el libro que estamos tratando. Yo algunos libros sugiero, si usted los puede adquirir o no, este libro, por favor, hágalo. Es una cosa que le va a dar placer de lectura, conocimiento, en una materia que mucha gente dice saber, mucha gente gusta discurrir, pero pocos han leído las verdaderas fuentes. Y Norberto Bobbio abreva en todas ellas. Paso directamente entonces ya a darle la lectura. Vamos a ver cómo está el tiempo. Está un poquito mezquino con nosotros para todas las cosas que traté de marcar, porque este libro está, bueno, esto sí es verdad que es un libro que me ha acompañado a mí durante mucho tiempo. Esta edición es vieja, he tenido otras, pero este libro, esto sí que está un poco impresentable porque está completamente rayado. Entonces es realmente, un amigo lo miró y me dijo que yo debería rayar lo que no me interesaba, porque todo lo que me interesaba estaba rayado. Entonces el libro está todo rayado. Vamos a pasar directamente a la lectura de ese primer capítulo, que, como les digo, es un introito que muy poca gente conoce, salvo que se haya tomado el interés de leer a Heródoto. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, página 15. Una historia como la que estamos delineando de las tipologías de las formas de gobierno puede partir de una discusión señalada por Heródoto en sus historias en el libro 3, entre 3 personajes persas, Otanes, Megabizo y Darío, sobre la mejor forma de gobierno que debería ser instaurada en Persia después de la muerte de Cambises. Bueno, punto aquí, pie de página. Heródoto le da hasta con el tarro a ese pobre Cambises. Cambises es el hijo de Ciro el Grande. Le dice de todo, le dice que era un sujeto que se volvió loco, que cometió una cantidad de dislates, etc. Realmente sabemos hoy en día, Heródoto está escribiendo sobre una cosa que pasó unos 100 años antes que él. Hoy sabemos por otras fuentes que la situación de Cambises no es exactamente tan terrible como la presenta Heródoto, pero en todo caso, viene al punto que aquí Cambises sale, pues, repetimos, destartalado, como un sujeto que estuvo enfermo, estaba medio loco, consumido por sus vicios y sus pasiones, etcétera, etcétera. Una especie de Calígula, una cosa así. Pero lo cierto es que estos sujetos, visto lo visto, y entonces empiezan a decir, bueno, ¿cuál será la mejor forma para gobernar este mundo en el cual vivimos? Y empiezan a discurrir lo siguiente. Y dicen así. El fragmento verdaderamente es ejemplar porque, como veremos, cada uno de los 3 personajes se presenta como defensor de una de las 3 formas de gobierno que podríamos llamar clásicas, no solo porque nos han sido transmitidas por los escritores clásicos, sino porque se han vuelto verdaderas y propias categorías de la reflexión política de todos los tiempos. Y por tanto, en tan cuanto clásicas, son también modernas. Estas 3 formas de gobierno son el gobierno de muchos, de pocos y de uno, o sea, democracia, aristocracia y monarquía. Entonces, si usted se pone a ver acá, lo primero que podemos hacer como una especie de deducción respecto a el origen de estas palabras, tanto democracia y aristocracia tienen el mismo sufijo, el kratos, es decir, el poder. Entonces usted dice, bueno, democracia, ¿qué es demos? El demos sería el pueblo. Por cierto, no siempre muy bien aceptado por los griegos. Sujetos de una educación elitesca, como eran Platón, como eran Aristóteles y toda esa gente, veían al demos como un vulgo
que era fácilmente manipulable por los psicofantes, por diversa gente que le metía a la retórica y podía hacer que el pueblo se fuese en un sentido o en otro. Alcibíades es un gran ejemplo de ello, un sujeto que podía manipular a las personas en base a su inteligencia. Entonces ellos decían, por eso mismo, esa democracia, ese poder del pueblo no es muy confiable, no lo veían con muy buenos ojos. Aristocracia. Es en cambio, si usted se pone a ver, Kratos sigue allí, el poder. Aristos, ¿qué son los aristos? Los aristos son los elegidos, la élite, los sujetos que descollan por alguna virtud en particular. Si nosotros hablásemos, por ejemplo, ¿quiénes manda el país tal a las Olimpiadas? Bueno, manda a los aristos, las personas que son destacadas y reconocidas. Usted no manda a cualquier sujeto que va caminando por la calle y le dice, mira, tú vas a ser lanzador de jabalina. No, el equipo que mandamos, un país tal o cual, pues el lanzador de jabalina, el sujeto que corre 100 metros planos, esos son sujetos destacados en estas áreas, serían aristos. Tiene una contraparte negativa, que sería la oligo, ¿no? Los poquitos. Entonces usted dice oligarquía, es un término que es completamente distinto, y dice el poder, fíjense que ahí ya no dice Kratos, ahí dice Arcón, el que manda, ¿no? Entonces dice oligo Arcón, el que manda, los poquitos que mandan, pero eso tiene una connotación un poco peyorativa, como vamos a ver. En el caso de monarquía volvemos a encontrar ese sufijo Arcón, entonces se dice mono, Arcón, mono es uno, Arcón, el poder de uno solo. Entonces estos sujetos van a hablar de ese tema y se enfrascan en la siguiente discusión que él cita in extenso y yo me permito leerles. Dice así: Otanes propuso entregar el poder al pueblo persa y argumentó su propuesta de la siguiente manera. Me parece que ninguno de nosotros debe ser hecho monarca. Sería una cosa desagradable e injusta, pues visteis la insolencia de Cambises hasta dónde se levantó y también habéis participado de la insolencia del mago. Pero, ¿cómo podría ser cosa ordenada un gobierno monárquico si al monarca le está permitido hacer lo que quiera sin responder ante nadie? La monarquía haría salir incluso al mejor de los hombres de su norma natural cuando tuviese tal poder. La posesión de grandes riquezas genera en él la prepotencia y desde el inicio la envidia le es connatural. Y teniendo esas dos cosas, tiene toda la maldad. ¿No? Dice, fíjense, y sigue adelante. En cambio, el gobierno lleva en primer lugar el más bello de los nombres, isonomía, igualdad de derechos políticos. Y, en segundo lugar, nada hace de aquellas cosas que un monarca hace, pues por sorteo se ejercen los cargos públicos. Los magistrados son obligados a rendir cuentas del ejercicio del poder. Toda decisión es sometida a voto popular. Entonces estamos viendo ahí como Otanes hace una exposición bastante benévola. Él se apropia de un término que es muy interesante, que es anterior a la democracia, que es la isonomía, que es la igualdad ante la ley. Nosotros la hemos incorporado en nuestras sociedades modernas de una manera distinta, pero el cierto es que isos, que es igualdad, nomos son las leyes. Y también estaba otra palabra que él no colocó acá, que es isegoria, que es la libertad de expresión, que usted puede ante el foro público expresar su expresión. Por supuesto, también hay que decir algo, pie de página allí. Eso le aplicaba solamente a cierto tipo de gente, a los griegos libres que tenían terrenos y todas esas cosas. Ahí no aplicaba para todo el mundo. Pero lo cierto es que sí está una exposición de las bondades del gobierno. Él dice, mira, son sujetos electos, son sujetos que tienen que responder por sus cargos. Hoy lo llamaríamos aquella teoría del check and balances, ¿no? De los balances entre las instituciones y todo eso en nuestra forma moderna de ver las cosas. Viene el otro argumento, viene Megaviso hablando ahora de la oligarquía o la aristocracia, que sería la mejor manera de decirlo, y dice así: pero Megaviso exhortaba a entregarse a la oligarquía diciendo esto: lo que Otanes dijo para abolir la monarquía, eso también queda dicho por mí. Pero lo que aconsejaba, conferir el poder al pueblo, se ha apartado de la mejor opinión, pues nada hay más obtuso y prepotente que una multitud inepta. Y ciertamente, de ninguna manera es aceptable que unos hombres, huyendo de la insolencia de un tirano, caigan en la insolencia de un irresponsable populacho. Bueno, ahí él dice más que eso, pero ya usted tiene más o menos un abreboca de lo que está planteando. Él dice, mira, las objeciones contra la monarquía yo las respaldo. Lo que sí es que está sujeto está fuera de foco cuando se pone a hablar de un montón de gente. Aquí lo que hay que buscar son los pocos que saben y esos deben regir. Entonces Darío, que sería el sujeto tercero, no mezclar a Darío con ninguno de los aqueménidas posteriores ni nada. Esto es un sujeto, como decir Pedro Pérez, alguien que está allí, pues. Y entonces Darío exponía su opinión diciendo: lo que dijo Megaviso acerca del gobierno popular me parece haberlo dicho correctamente. No así lo concerniente a la oligarquía.
Pues propuestas tres cosas, y siendo todas muy buenas en principio, es decir, la mejor democracia, la mejor oligarquía y la mejor monarquía, afirmo que esta es muy superior, pues nada mejor podría aparecer que un solo hombre, el mejor, ya que utilizando tal criterio, administraría intachablemente al pueblo. En una oligarquía, entre quienes practican la virtud para el bien público, es fácil que nazcan graves enemistades personales. Cada uno de ellos querría ser el jefe y hacer prevalecer su opinión. Por eso, ellos llegan a odiarse recíprocamente. De aquí brotan las facciones y de las facciones el delito. Del delito se llega entonces a la monarquía, que por ello se muestra como el mejor gobierno. Y a la vez, cuando el pueblo gobierna, es imposible que no se origine la corrupción en la esfera pública. La corrupción no genera enemistades, sino sólidas amistades entre los malvados. Los que actúan contra el bien común lo hacen conspirando. Y tal cosa existe hasta que alguno, habiéndose puesto al frente del pueblo, calma a los tales. Y de entre ellos, este es entonces admirado por el pueblo y siendo admirado, aparece siendo monarca. Bueno, más o menos el argumento de Darío, que es medio defectuoso, tiene varias partes débiles allí. El punto es que él dice, mira, empecemos por un lado o empecemos por el otro, o sea que empecemos por democracias o empecemos por aristocracias u oligarquías, esto termina en una monarquía porque al final termina alguien haciéndose con el poder omnímodo para él. Entonces es una cosa que puede discutirse. Lo que es importante acá son dos elementos. Primero, que se esté discutiendo 600 años antes del nacimiento de Cristo, dése cuenta más o menos el tiempo que es esto, que se esté discutiendo algo tan profundo, unas vertientes que hasta hoy en día tienen validez y que nuestros gobiernos se incorporan porque nuestras presidencias se basan en la idea del monarca transformada en una idea moderna, nuestras legislaturas se basan en la idea de una oligarquía transformada en una idea moderna y nuestras democracias se basan en ese voto popular recurrente. Es decir, hay raíces en todo esto, no es lo que tenemos igual, pero sí tiene eso. Y el segundo gran punto que usted puede decir acá es que se instaura algo que durante mucho tiempo va a estar presente en la filosofía política y es la idea de ciclos dentro de las formas de gobierno. Platón lo va a tener de una manera u otra. Otros autores van a venir hablando de eso. Es decir, hay formas que por generación, llámelo usted evolución, involución, en el caso de Platón sería por involución, en el caso de Marx sería supuestamente por una evolución, se van dando cambios en esa forma de gobierno. Si usted se pone a ver, cuando los marxistas analizan la historia de la humanidad, ellos hablan de aquella famosa escalerita en donde viene el feudalismo, las sociedades primitivas, luego un feudalismo, luego viene supuestamente las sociedades capitalistas, las sociedades socialistas y luego el comunismo sin clase. Que esa fantasía no se dio es porque era precisamente eso, una fantasía. De igual manera como no se dio el ciclo degenerativo que implicaba lo que decía Platón, que empezaban a degenerarse las formas desde una timocracia, etcétera, terminando con las democracias y unas revoluciones que daban de nuevo una especie de reseteo del sistema. Eso tampoco se dio, pero lo cierto es que podemos entender desde acá, desde el primer capítulo, la idea, primero, de las distintas formas que pueden darse luego de un posible ciclo que las vaya incluyendo. Ese es el capítulo 1. El capítulo de Platón, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay que leérselo completo, sobre todo porque, perdonen ustedes, es fascinante escuchar a Bobbio discurrir todas estas cosas. Además, él da y aporta cantidad de perspectivas y literatura secundaria que vale la pena leer, literatura primaria, en fin, todas esas cosas. Fíjense ustedes, yo les decía, y eso lo decía yo al comienzo, pero él lo explica acá bastante bien en la página 35, cuando está hablando de Aristóteles. Ese es otro autor que es uno de sus ángeles tutelares. Aristóteles, él presenta todas las fórmulas de gobierno y no tiene una percepción positiva de la democracia, la tipifica, pero señala dentro de sus diversas características algunas que no son muy positivas. Fíjense acá, leo en la página 35 del capítulo de Aristóteles, dice esto: el término oligarquía, en efecto, ha conservado a través de los siglos su significado peyorativo original. Hoy también se habla de oligarquía en sentido negativo para indicar grupos restringidos de poder que gobiernan sin el consentimiento popular y por tanto en contraposición a la democracia. En cuanto a la aristocracia, que significa gobierno de los mejores o de los selectos, es el único de los tres términos que designan a las formas buenas en sí mismo y tiene su significado positivo. Aristóteles nos presenta justamente esa especie de contraposición de la forma. Él agarra las tres formas, la del gobierno de uno, el gobierno de algunos y el gobierno de muchos, y dice, bueno, eso puede darse
y de acuerdo a lo que he estudiado yo, lo presenta Aristóteles, dice, las constituciones, pie de página allí, por favor, las constituciones en la Grecia antigua no era un documento escrito como lo tenemos hoy en día, una especie de columna vertebral del Estado, no, las constituciones eran las formas de gobierno. Entonces decían, tenía una constitución democrática, quiere decir que tenía una forma de gobierno democrática o una forma de gobierno oligárquica o una forma de gobierno monárquica, etcétera, etcétera. Entonces, Aristóteles dice, bueno, yo he podido, en el estudio empírico de muchas ciudades-estado, he podido diagnosticar que tenemos tres tipos de organizaciones, de algunos y muchos, lo tenemos en forma positiva o buena y por forma negativa o mala. Tiene usted por un lado la monarquía, que sería la forma virtuosa de ejercer el poder por parte de una persona, y tiene su degeneración, que sería la tiranía. Y fíjense que no le digo yo la dictadura, sino la tiranía, el sujeto que se apropia del poder para sí mismo, lo que luego, muchos siglos después, Montesquieu va a definir como el déspota, ¿no? El despotés, el sujeto que ejerce para provecho propio y no para interés común. Y eso también Aristóteles lo señala. Todo aquel que gobierna para interés propio y no para interés común ya está desviando la forma de gobierno que sea. Entonces, así también parte las aguas y dice aristocracia, que sería la forma de gobierno de pocos, positivamente hablando, y la forma negativa, que sería la oligarquía. Y luego la democracia, pues sí queda muy mal parada, porque es un sujeto que la ve, igual que lo hacían muchos, como algo, sobre todo lo que tanto Aristóteles como Platón y mucha de esa gente del siglo V y siglo IV, la variable independiente que explicaba un buen gobierno no era tanto lo que nosotros podemos ver hoy en día como derechos humanos y tal. No, ellos lo que veían era, ¿es estable o no es estable? Esa es la gran variable. Cuando usted estudia Platón, ¿qué es un buen gobierno? Un gobierno bueno es el gobierno que sea más estable. Es decir, que no dé vaivenes, que no dé sobresaltos. A partir de allí, otras cosas son deseables, otras cosas son importantes y no tanto urgentes. Sigo leyendo entonces. Digo acá, más en el texto de Aristóteles, en la página 36, y dice lo siguiente. El criterio de Aristóteles es diferente. No es el consenso o la fuerza, la legalidad o la ilegalidad, sino principalmente el interés común o el individual. Las formas buenas son aquellas en las cuales los gobernantes ejercen el poder teniendo presente el interés público. En las malas, los gobernantes ejercen el poder de acuerdo con el interés individual. La razón por la cual los individuos se reúnen en la ciudad y forman una comunidad política no es solamente la de vivir en común, sino también la de vivir bien. Y a esto se acota pues también lo que les decía, la variable de la estabilidad de parte del gobierno, que está muy presente en Platón. Entonces, eso es importante. Sigo adelante. Es que tengo el libro verdaderamente todo rayado. Esto es impresionante, Dios mío. Bueno, fíjense ustedes, aquí estoy en la página 46 de Polibio. Polibio, como les decía, es un sujeto muy distinto. Es el que hace las historias griegas, historias romanas, y empieza a hablar mucho tiempo después. Ya esa Grecia dorada, magna, eso no existe. Ya queda simplemente una atomización de islitas. Y acá Polibio, que ejerce en su historia la fase seductora para nosotros de plantearnos una cantidad de orígenes en la historia romana, dice lo siguiente. Página 46, y estoy hablando de Bobbio, y dice: Polibio, al usar el término democracia para la forma buena de gobierno popular, introduce una nueva palabra que, a decir verdad, no tuvo mucho éxito y solo fue transmitida en el lenguaje culto, para nombrar al gobierno popular en su forma corrupta, la oclocracia, de oclos, que significa multitud, masa, chusma, plebe, y que bien corresponde a nuestro gobierno de masa o de las masas, cuando el término masa, ambivalente, es utilizado en su sentido peyorativo, que le es asignado por los escritores reaccionarios, en expresiones como la rebelión de las masas, la sociedad de las masas, etc. Bueno, y agarra también Ortega y Gasset, pero ese es otro punto que se escapa de nuestra discusión hoy en día. Entonces pueden ver ustedes allí cómo es. Y entonces cita directamente a Polibio, me permito leérselas. Dice así: una vez definidas las 6 formas que les decía, no, las buenas y las malas, son 3 y 3, Polibio las dispone inmediatamente en orden cronológico, o sea, muestra la teoría de los ciclos, que es lo que les decía que Platón ya empieza a imponernos a nosotros. También aquí citamos todo el pasaje. El primero, que se forma por un proceso espontáneo y natural, es el gobierno de uno solo, y de él deriva por una preparación y una enmienda el reino. Pero se deteriora y cae un mal que le es congénito, me refiero a la tiranía, de cuya disolución nace la aristocracia. Cuando ésta, por su naturaleza, vira hacia la oligarquía,
Si las turbas se indignan por las injusticias de sus jefes, nace la democracia. A su vez, la soberbia y el desprecio de las leyes desembocan con el tiempo en la oclocracia. Esto está en el libro 6 de Polibio. Entonces, como ustedes pueden ver, dos cosas. Primero, Polibio toma y, a su juicio, perfecciona las categorías que ya había puesto Aristóteles, dando una nueva definición que él introduce como contraposición de la democracia, y a partir de allí la democracia empieza a tener una especie de cara un poco más amable para la historia. Pone entonces monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, oclocracia, y también refresca la idea de los ciclos en la forma de gobierno, esas fórmulas cíclicas que les venía diciendo. Sigo adelante, vamos a ver el tiempo que nos dice, si todavía disponemos de un par de minutos. Les leo más, es que les repito, el libro es una delicia para mí revisitarlo, y de hecho hasta hace poco estuve leyendo nuevamente el capítulo de Vico y todavía encontrándole cosas, y yo que pensaba que había hecho notas de toda la literatura citada, pero siempre Bobbio sabe sorprender. Estoy en el intermedio, perdón. Y dice así, estos intermedios son realmente un lujo. 57. El texto canónico de esta historia, la política de Aristóteles, no era conocido por los escritores cristianos de los primeros siglos. Sumergido en la crisis de la civilización antigua, fue descubierto a finales del siglo XIII. La República de Cicerón no fue conocida hasta principios del siglo XIX, cuando el texto aristotélico fue recuperado. Su lectura tuvo amplias repercusiones, tan grandes que la célebre clasificación de las formas de gobierno fue repetida al pie de la letra, aunque la realidad histórica era muy diferente de la que había originado las observaciones y las distinciones de los autores griegos. Recurro a un ejemplo muy significativo. Una de las obras políticas más importantes del alto medioevo ciertamente es el Defensor Pacis, el defensor de paz, de Marsilio de Padua. Lo que Marsilio escribió en el capítulo 8, dedicado a la clasificación de las constituciones, es una pura y simple repetición, por no decir traducción, del fragmento aristotélico ya citado. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante. Esos intermedios, bueno, realmente vale todo el libro. Es que es impresionante. Sigo adelante. Un poquito más de lectura. Otro de los autores acá canónicos y queridos por Bobbio. No podía hacerlo de otra manera porque en este autor también se intersectan la política y el derecho, es Montesquieu. Y entonces dice lo siguiente. Estoy en la página 122. La mayor obra de Montesquieu, 1689-1755, del espíritu de las leyes, apareció en 1748, pocos años después de la segunda edición de La Ciencia Nueva de Giambattista Vico en 1744. Al igual que La Ciencia Nueva, del espíritu de las leyes es una obra compleja, de la que se pueden dar diversas interpretaciones. Como La Ciencia Nueva no es una obra de teoría política, aunque contiene una que analizaré en estas lecciones. Al igual que Vico, Montesquieu se plantea el problema de si existen leyes generales que determinen la formación y el desarrollo de la sociedad humana en general y de las sociedades humanas en particular. Pero a diferencia de Vico, Montesquieu se mueve en un horizonte de investigación más amplio. El ámbito de la infinita erudición de Vico, en gran medida, es el mundo clásico y solo en una porción mínima el mundo medieval y moderno, con particular referencia a los estados europeos. En la visión de Montesquieu ocupan un lugar preponderante los estados extraeuropeos. Tan es así que una categoría fundamental de su construcción conceptual, la del despotismo, fue producida específicamente para dar cuenta de la naturaleza de los gobiernos que no pertenecen al mundo europeo. Y aquí está dando él en el clavo con dos. Cuando usted se lee estos dos autores, se da cuenta que la clasificación de Vico es también una clasificación de avance o de evolución cíclica en el tiempo, pero es una clasificación que usa eso justamente como variable, el tiempo, mientras que Montesquieu utiliza más la geografía. Él alude a las formas de gobierno para hablar de esos países, eso que está allí. El despotismo, por ejemplo, lo ubicaba mucho en Asia, y allí daba una especie de explicación sobre por qué las formas de gobierno, como por ejemplo la democracia, solo podía darse en lugares pequeñitos o lugares donde todo el mundo se conociera más o menos, lo cual era concurrente con la idea de la Atenas democrática, por ejemplo. Y no era fácil en esos gobiernos que tenían grandes extensiones y que debían entonces manejarse de otras maneras. Estoy simplificando, por favor, una clasificación que es más compleja que esto, pero es para darse cuenta, y entonces eso lo coloca él acá. Veo que el tiempo está contra mí, voy a darle entonces ya lectura a un pedacito final de otros de los temas
que más gusta. Y por supuesto, hablando ya de procesos, de devenires, de avances, no podíamos saltarnos a Hegel, que es además otro de los autores que Bobbio maneja con mucha soltura. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, aquí cita muy importante. Hegel, él alude a Hegel de diversas maneras, como la fórmula en la cual él sustancia la idea del Estado prusiano y todo aquello, pero en su idea de la filosofía de la historia, Hegel dice lo siguiente, y aquí lo cita Bobbio, página 150. Dice, hay un fragmento todavía más decisivo que se encuentra en una edición de las lecciones de filosofía de la historia anterior a la edición traducida al italiano y que por tanto traduzco directamente del alemán. Bueno, fíjense ustedes lo que es un erudito, ¿no? La historia universal es el proceso mediante el cual se da la educación del hombre de lo desenfrenado, de la voluntad natural, a lo universal y a la libertad subjetiva. El Oriente sabía y sabe que solamente uno es libre. El mundo griego y romano, que algunos son libres. El mundo germánico sabe que todos son libres. En consecuencia, la primera forma que nosotros vemos en la historia universal es el despotismo, la segunda es la democracia y la aristocracia, y la tercera es la monarquía. Bueno, aquí usted puede discutir sobre estas proposiciones que hace Hegel. Yo tomo sobre todo lo que me parece más interesante. Fíjense esa primera frase, la historia universal es el proceso. Y esa fórmula tan hegeliana de no ver objetos, de no ver cosas fijas, sino ver devenires, ver cosas o elementos que estaban en permanente cambio y evolución, que se parecen mucho también al espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Ver esa especie de fluir de las cosas. Hemos estado discutiendo hoy sobre el profesor Norberto Bobbio, un hombre que nació en Turín, murió en Turín, y tuvo una vida larga y provecta. La izquierda no lo trató muy bien, algunas personas lo criticaban, lo llamaban tibio, acomodaticio. A mí me parece sumamente injusto, me parece que es uno de esos hombres que yo asocio con la mejor universidad. Justamente eso, con el conocimiento universal, la capacidad para discutir temas desde diversas perspectivas, contraria a esos sujetos que producen una cantidad de artículos y que realmente uno los escucha hablar luego y es una cosa más lamentable. Bobbio es igual que otros italianos de gran renombre y cité, fíjense, solamente dos o tres, pero hay una serie más ahí. Los italianos, igual que algunas universidades europeas, han producido esos sujetos poliédricos de una cultura abismal que uno siempre admira y extraña muchas veces no poder conseguir. Nos quedan sus libros y nos quedan sus formas de pensamiento. Y como en este caso, y también es una cosa que se pretende desde esta reseña, eso de poner las notas de los profesores, de las clases, que se pretenda difundir un curso tal como se dio. Entonces la persona, en este caso Bobbio o el profesor Schadewald, que lo teníamos acá, puede agarrar sus capítulos, mejorarlos y presentarlos como clases que fueron dadas. Y en el caso de Foucault, por cierto, creo que hasta las fechas están allí, ¿no? Cuando se dio esta clase, el día tal, entonces se presenta. Y algunas veces incluso hay personas que introducen las preguntas de los alumnos y todas esas cosas cuando son realmente meritorias. Y todo eso enriquece el efecto pedagógico que uno posteriormente, no habiendo estado allí, puede tomar de todo esto. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer enorme estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, acompaña a Bibliópolis, que acá seguimos semana a semana, esperamos, tratando de brindar ideas diversas, libros diversos que estamos discutiendo con todos ustedes y que es un placer poder glosar, volver a revisitar, en fin, plantearlos en estas plateas de la tecnología moderna. Recuerde también que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.